El calor arrancó justo cuando el sol se asomaba entre los árboles, zumbando suavemente por las rejillas de ventilación. Parpadeé ante la tenue luz matutina que se filtraba por las viejas persianas de la habitación de mi infancia. El aire olió ligeramente a canela y pino por un instante. Me sentí como cualquier otra mañana de Navidad que había pasado aquí, tranquila, cálida, expectante. Busqué mi teléfono por costumbre. No por urgencia. La expansión de la boutique en Portland por fin estaba en marcha. Habíamos firmado el contrato de arrendamiento inicial, los proveedores lo confirmaron. Mis números habían sido sólidos, ajustados, pero fuertes. No había abierto mis cuentas en unos días. Las fiestas me habían quitado un poco de presión, solo para tomarme un respiro. La aplicación del banco tardó un segundo más de lo habitual en cargar, Wi-Fi rural. Introduje mi código, dejé el pulgar suspendido y presioné. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. Saldo. 0 puntos. Vaya. Parpadeé. Esperé. Quizás no se había actualizado. Volví a deslizar hacia abajo. Seguía en 0. Abrí la cuenta de empresa. 0. Los ahorros. 0. Incluso la línea de emergencia que rara vez tocaba no mostraba nada. Mi pecho se apretó. Al principio, pensé que era un fallo, un error de sincronización, algo estúpido. Pero ya me temblaban las manos. Revisé los registros de transacciones. Docenas de transferencias salientes programadas en perfecta secuencia. Sin alertas ni advertencias, todas marcadas como verificadas desde un dispositivo conocido. No había iniciado sesión desde el 23. El registro indicaba que el dispositivo usado me resultaba familiar y reconocido. No fui yo. Era alguien en esta casa. Me quedé sentado, quieto, debajo de mí. Oía pasos en la cocina. El roce de una silla, un cajón abriéndose. El aroma a café recién hecho se colaba por debajo de la puerta. Me puse una sudadera, me deslicé en mis pantuflas y abrí la puerta. El pasillo estaba iluminado con suaves guirnaldas de luces. La música navideña llegaba lentamente desde la sala. Todo parecía igual, pero el número no desaparecía de mi cabeza. $150,000. Se fueron. La cocina estaba cálida y ruidosa, con el ruido habitual de la mañana de Navidad. Mi madre estaba de pie junto a la estufa, tarareando una versión jazzística de Deja que nieve mientras revolvía una sartén de huevos revueltos. El aroma a rollos de canela llegaba desde el horno a la mesa. Mason ya estaba sentado, revisando su teléfono con una mano y bebiendo café con la otra. «Buenos días», dije, deslizándome en mi asiento frente a él. Él levantó la mirada y mostró una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te ves fatal». Lo ignoré. «Necesito decirles algo», dije. Mi voz sonaba tranquila. Quizás demasiado tranquila. Anoche, alguien vació todas mis cuentas, comerciales, personales, todo. $150,000. Mason no se inmutó. Mi madre se giró ligeramente. La cuchara de madera, a mitad de la mezcla, desapareció. Ella repitió, ¿se fue? Dije que me transfirieron alrededor de la 1:30 de la mañana, desde un dispositivo conocido, uno que está registrado en mi perfil. Mason se recostó en su silla, estirándose. Inclinó la cabeza hacia un lado y me dedicó esa sonrisa lenta y familiar, la que siempre usaba cuando se creía más listo que todos los demás. «Demuéstrelo, señora directora general». Mi madre se rió, pero se sentía incómoda. Volvió a la estufa. «Cariño, es Navidad. Quizás sea solo un problema del sistema. Un retraso en la publicación. Has estado muy estresada últimamente». «Revise los registros», dije, sin apartar la vista de Mason. «No fue un fallo técnico». Levantó una ceja y luego volvió a desplazarse por su teléfono, despreocupado. «Probablemente solo estés cansado. Sucede cuando mezclas la ambición con demasiadas hojas de cálculo». No le respondí. No levanté la voz. No lloré. Me quedé completamente quieta observándolo, cada movimiento, cada tic, cada sorbo de café. Esa sonrisa burlona fue toda la confirmación que necesitaba. Y el hecho de que nuestra madre no le dijera ni una palabra también fue una confirmación. Solía decirme a mí misma que ya lo superaría. A los 15 años, compré mi primer teléfono con el dinero que gané cuidando a mis gemelos del otro lado de la calle. No era nada sofisticado,
Solo un teléfono azul plegable con estrellitas plateadas que había pintado en la parte trasera. Estaba orgulloso de él, hasta que desapareció 3 días antes de mi cumpleaños. Revisé todos los cajones, revisé la basura e incluso levanté los cojines del sofá 2 veces. Mi mamá dijo que probablemente lo perdí una semana después. Lo vi en la cómoda de Mason. Las mismas estrellas. La misma mancha cerca de la bisagra. Yo lo elegí. Lo recogí, le di la vuelta. Una tarjeta SIM diferente. Él entró mientras yo estaba allí sosteniéndolo. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó. Eso es mío. No, no lo es. Estás confundido. No gritó. No se puso a la defensiva. Simplemente me ignoró como si fuera estúpida. Y cuando mamá se enteró, me dijo que probablemente estaba cansado y exagerando. Tu hermano no te robaría, dijo. Probablemente lo dejaste en su habitación. Al año siguiente, organizamos una feria de ciencias juntos. Yo construí todo el proyecto, diseño, investigación, cartelería. Apareció esa mañana y estampó su nombre en el frente. Cuando ganamos, él dio el discurso. Trabajamos muy duro, dijo. En 3er año. Me convenció de firmar un contrato telefónico para él, solo para generar crédito. Ni siquiera llegué al 3er ciclo de facturación cuando comenzaron los pagos atrasados. Cuando llegaron los llamados de cobro, dijo que estaban reaccionando exageradamente. Son solo unos $200. No te pongas dramático. Cada vez, perdoné. Cada vez. Creí que era la última vez, pero no. Siempre era él el que empujaba los límites, tomaba lo que no era suyo, reescribía la historia, mientras yo me mordía la lengua. Él no era nuevo en esto. Simplemente llegué tarde para admitirlo. Y ahora, sentada en la mesa de la cocina de mi infancia, viéndolo beber el café de mi madre de una taza navideña y navegar por su teléfono como si nada hubiera pasado. Sabía que esta no era la primera traición. Fue simplemente el más caro, y no sería el último a menos que dejara de fingir. Subí las escaleras lentamente, conteniendo la respiración con cada paso, como si estuviera entrando en una escena del crimen que aún no había sido acordonada. Mi habitación estaba igual que la había dejado, una manta doblada al borde de la cama, el cargador enchufado y mi computadora portátil descansando cuidadosamente sobre el escritorio como si nadie la hubiera tocado. Pero yo lo sabía mejor. Me senté y lo encendí. La pantalla de inicio de sesión parpadeó y permaneció despierta, esperando. No lo había abierto desde que llegó hace 2 días. Supuestamente mi trabajo debía esperar hasta después de las vacaciones. Ese había sido el plan. La familia primero. Un respiro. Una oportunidad para respirar. Ingresé mi contraseña y vi aparecer el escritorio. Todo parecía intacto, no había ventanas abiertas ni archivos recientes aparecían en la barra lateral. Debería haber sentido alivio. En cambio, me incliné hacia adelante y examiné la máquina más de cerca. El cable de alimentación estaba enchufado al puerto del lado derecho. Nunca usé ese. Era relajado y temperamental. Yo siempre elegí la izquierda. Me estiré para desconectarlo y sentí algo frío y desconocido. Mis dedos se envolvieron alrededor de una pequeña unidad USB plateada, apenas visible, encajada en el puerto trasero. Tenía la tapa transparente y una ligera mancha en el borde, lápiz labial. Quizás rosa coral. No es mío. Lo miré fijamente durante un segundo demasiado largo, luego lo saqué y lo conecté a mi vieja computadora portátil, la copia de seguridad con la que siempre viajaba, pero que rara vez tocaba. Al principio las carpetas parecían vacías, pero sabía dónde buscar. Abrí los metadatos de la unidad. Creado a la 1:34 de la madrugada, 25 de diciembre. Modificado 1:36 de la madrugada. Nombre del dispositivo, Talbot Core, red local de mi portátil. Ubicación de IP privada, dentro de esta casa. Ahí estaba. Tranquilo. Innegable. Tomé capturas de pantalla de todo y guardé una copia en mi unidad encriptada. Luego abrí Signal y envié las imágenes a Ting. Necesito que extraigas datos ocultos de esta unidad. La marca de tiempo confirma el acceso desde mi sistema mientras dormía. Fané, lo tengo. No toques nada más. Haz una copia de seguridad. Rascaré lo que pueda. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato después de que llegó el mensaje. La habitación se sentía más silenciosa que antes.
No pacífico. Simplemente quieto. Como el silencio que viene después de que algo se rompe. No antes. Hice una copia de seguridad de todo y luego me senté nuevamente en la silla, entumecido. No era solo el dinero. Estaba tan seguro de que nadie lo notaría, de que nadie lo detendría, de que yo tampoco lo haría. Cuando volví a bajar, la sala de estar se había transformado en el caos habitual posterior a la Navidad. Papel de regalo esparcido como hojas caídas, tazas de café vacías sobre cada superficie plana, villancicos que se escuchan perezosamente desde el altavoz en la esquina. Mis primos se reían por tener pijamas a juego. Mi tía estaba tomando fotografías borrosas que nadie imprimiría jamás. Y en medio de todo estaba sentada mi madre, sonriendo como si ya hubiera olvidado todo lo que había dicho. Mason dio un paso adelante con una pequeña caja en su mano, de terciopelo azul con una cinta plateada. Para ti, dijo con voz ligera y ensayada. Quería regalarte algo atemporal. Ella lo tomó con un jadeo de alegría, el tipo de jadeo que solo las madres pueden emitir cuando su hijo favorito está actuando con generosidad frente a una audiencia. Abrió la tapa lentamente. Dentro, envuelto en satén, había un delicado collar de zafiros en forma de lágrima. Dejé de respirar por medio segundo. Era el mismo diseño que había marcado como favorito hacía 3 semanas, después de firmar el contrato de arrendamiento para la ampliación de Portland. Lo había guardado en una carpeta etiquetada después del lanzamiento. Regalo para mamá. Aún no lo había comprado. Quería esperar a que se cerrara el contrato. Quería vincularlo a algo significativo, un momento merecido. Ahora brillaba en su palma cuando lo levantó, con lágrimas ya floreciendo en las comisuras de sus ojos. Mason, es precioso. No tenías por qué hacerlo. Se encogió de hombros y mostró su modesta sonrisa de héroe. Mereces cosas bonitas. Ella se inclinó hacia adelante, lo rodeó con sus brazos y le besó la mejilla. Eres un buen hijo. Me quedé completamente quieto, observando todo como si estuviera viendo cómo su propia memoria se reescribía en tiempo real. No necesité preguntarle de dónde sacó la idea ni el dinero. Sabía todas las cosas que podría haber comprado. Eligió ese collar, ese diseño, ese momento. No fue suficiente tomar el dinero. Quería tomar la intención de entregar algo que yo soñaba con dar y reclamarlo como suyo. Mis manos permanecieron a mis costados. Mi expresión no cambió. Pero en el interior, algo silencioso y agudo se retorció un poco más profundamente. Esto era lo que siempre hacía. Él no se limitó a borrar líneas. Él firmó su nombre sobre ellos. Rehacer la escena. Cambió el guión. Se dio la última línea mientras yo me desvanecía en el fondo, y todos a su alrededor lo permitieron. Mi madre sostuvo el collar contra su clavícula, radiante, y pidió a alguien que la ayudara a sujetarlo. Me di la vuelta antes de que me pidieran volver arriba. Cerré la puerta, me senté en la cama y abrí nuevamente mi computadora portátil. Las capturas de pantalla todavía estaban allí, las marcas de tiempo, los registros, los metadatos de la unidad. También lo era el peso en mi pecho, pero estaba cambiando. Ya no es solo un shock. Ahora parecía una evidencia. El correo electrónico llegó justo después del almuerzo. Un asunto en el que no pensé 2 veces. Contrato de arrendamiento actualizado, borrador final adjunto. Fue de mi abogado inmobiliario en Portland. Rutinario. Habíamos estado ultimando las cláusulas finales durante semanas. Supuse que era una confirmación. Una pequeña buena noticia en un día que no me había dado más que silencio y sonrisas. Lo hice clic para abrirlo. Al principio todo parecía estar bien. Misma dirección, mismas condiciones, mismos metros cuadrados. Lo hojeé rápidamente, casi por costumbre, hasta que llegué a la página de la firma. Propietario, Tasa Perater M. Talbot Holdings LLC. Firmado, Mason Talbot. Fecha, 24 de diciembre. Parpadeé y luego parpadeé otra vez. No fue un error tipográfico. Su nombre estaba allí. Lo escribí con claridad donde debería haber estado el mío. Una LLC inventada de la que nunca había oído hablar antes, que utilizaba nuestro apellido, pero no mis credenciales. Abrí el historial de edición. Su correo electrónico fue listado como el último modificador. No necesitaba una segunda opinión. No solo había tocado mi dinero. Había ido más allá, llegando al siguiente capítulo de mi vida, aquel por el que había trabajado, aquel que aún no había vivido.
Y empezó a reescribirlo en su nombre. Me quedé mirando la pantalla, sin moverme por un minuto. No podía sentir mis manos. Luego abrí la carpeta en mi escritorio y creé una nueva, caso iniciado. Dejé caer el PDF, luego las capturas de pantalla de los metadatos, luego las fotos del USB, la mancha de lápiz labial, los tiempos de inicio de sesión. Copié el hilo de Signal con Tind y guardé los registros de marcas de tiempo de las imágenes de la cámara que ya había comenzado a solicitar desde mi unidad de respaldo. Etiqueté todo, hice referencias cruzadas y construí una línea de tiempo. Parecía un ritual, como prepararse para algo sagrado o terrible. No lloré. No temblé. Ni siquiera maldije su nombre. Acabo de trabajar. Porque ya no se trataba de un contrato de arrendamiento. Se trataba de prueba, patrón e intención. Quería la tienda, el nombre, el crédito, el poder. Y supe entonces, con una certeza que antes no me había permitido creer, que él no se detendría hasta que todo lo que yo había construido estuviera. Su nombre grabado sobre el mío. Cerré el archivo, me recosté y miré mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora portátil. La próxima vez que me mirara, yo no sería la callada. Casi había olvidado que lo empaqué. Escondida debajo de una bufanda enrollada, en el fondo de mi bolso, estaba la minicámara que había usado en la trastienda de la boutique durante una serie de robos de inventario a altas horas de la noche. Activado por movimiento, con marca de tiempo, discreto. Tenía pensado instalarlo en la nueva ubicación de Portland después de las vacaciones, pero ahora sentí que lo había traído aquí por una razón diferente. Lo conecté a mi computadora portátil de respaldo y esperé. Los archivos se cargaron lentamente. Cada clip tenía una duración de 5 segundos, a menos que se hubiera detectado movimiento. Escaneé las miniaturas hasta que encontré la que necesitaba. 25 de diciembre, 1:31 de la madrugada. La habitación cobró vida. Imágenes granuladas, ligeramente inclinadas, pero bastante claras. Mason, vestido con una de las túnicas de mamá, con el cabello peinado hacia atrás, se movía con facilidad. Ninguna vacilación, ningún signo de culpa. Se sentó en mi escritorio, abrió mi portátil, conectó un USB, el mismo que había sacado del puerto esa mañana. Escribió rápidamente, como si ya lo hubiera hecho antes. Luego se reclinó, sonrió a la pantalla y se fue. Sin audio, sin sombras, sin misterio, solo hechos. Pausé el vídeo y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. Esto no era paranoia. No fue un malentendido. Fue un robo. Deliberado, ensayado y seguro. Cogí mi teléfono y llamé a Ting. Contestó al segundo timbre. ¿Estás bien? No, dije, pero lo tengo. La grabación y la fecha coinciden. Es él. Él no respondió de inmediato. Entonces seguiremos adelante. Asentí, olvidando que no podía verme. Sí. Empieza a escribir la cronología. Ya no espero más. Copia eso. Haz una copia de seguridad de todo. Prepararé una carpeta cifrada. Terminé la llamada y volví a la computadora portátil, dejando que el vídeo se repitiera una vez más. La sonrisa burlona de Mason no dolió esta vez. Quedó claro. Él pensó que me congelaría. Él no esperaba que lo grabara haciéndolo. Copié el clip a la carpeta de evidencia y lo etiqueté. Metraje principal 1:31 de la madrugada. Entrada USB. Luego cerré la computadora portátil y dejé que la habitación volviera a oscurecerse. Ya no había vuelta atrás. La mesa estaba más tranquila de lo habitual. La mayor parte de la familia se había ido a casa. El papel de regalo se aclaró. La música bajó de volumen. Ahora éramos solo nosotros tres. Yo, Mason y mamá, comiendo lo que quedaba del asado navideño, rodeados de un silencio que no es pacífico, solo denso. Corté un trozo de batata, dejé el tenedor y dejé que mi voz se mantuviera tranquila. Últimamente he estado pensando mucho en los límites, dije. Mason no levantó la mirada. Siguió untando mantequilla en su panecillo, hablando de lo fácil que es cruzar una línea cuando crees que nadie te está mirando. Continué. Y como algunas personas toman las cosas solo porque creen que nadie las detendrá. Se quedó congelado por medio segundo, apenas perceptible. Pero lo atrapé. Mamá tomó la salsa, con los ojos todavía fijos en el plato. Siempre estás tan serio en esta época del año, dijo ella con ligereza.
Creo que finalmente aprendí a ver las cosas como son. Entonces Mason miró hacia arriba, lento y mesurado. Aún estás dándole vueltas a tus hojas de cálculo. Sonreí. No es el tipo que delata algo. No, solo darme cuenta de la diferencia entre un error y un patrón. No respondió, no sonrió con sorna, simplemente siguió comiendo. Más despacio esta vez. Mamá se aclaró la garganta. No podemos hacer esto esta noche. Asentí una vez, todavía mirando a Mason. El aire entre nosotros había cambiado. No mucho, pero suficiente. Lo sintió, el cambio, el silencio que no provenía de la retirada, sino de la preparación. Él no podía decir qué tenía, pero sabía que tenía algo y, por primera vez, no parecía tan seguro de sí mismo. Terminé mi plato en silencio y me levanté para limpiarlo, escuchando mi propio latido constante y fuerte en mis oídos. El juego ya había comenzado. Simplemente no se había dado cuenta de que no era el único que jugaba. Ocurrió poco después de las 10. Estaba en la cocina enjuagando un vaso cuando llamaron a la puerta. Firmes, deliberados, sin vacilación. 3 segundos después, volvió a sonar. Mason levantó la vista de la sala de estar, con el ceño fruncido. Mamá estaba en bata y arrastrando sus pantuflas por las baldosas mientras se dirigía a la puerta principal. Yo lo seguí. Cuando abrió, había 2 oficiales afuera. Uno sostenía un portapapeles. El otro apoyó una mano suavemente en su cinturón. ¿Está presente Mason Talbot?, preguntó el más alto. Mamá parpadeó. Lo siento, tenemos una orden judicial. Fraude financiero. Abuso de transferencias bancarias. Necesitamos hablar con él de inmediato. Mason entró al vestíbulo, con su sonrisa habitual a medio formar antes de desvanecerse. ¿De qué se trata esto?, preguntó. Su voz seguía siendo despreocupada, pero ahora más débil. Di un paso adelante y entregué la carpeta, documentos, capturas de pantalla, marcas de tiempo, material de archivo, todo etiquetado, catalogado y listo. Él usó mi dispositivo, dije. Falsificó mi contrato de arrendamiento y accedió a mis cuentas. Los detalles están dentro. Mason me miró fijamente y su color desapareció rápidamente. ¿Hablas en serio? El oficial tomó la carpeta sin decir palabra y hojeó las primeras páginas. Luego se volvió hacia Mason. Necesitaremos que vengas con nosotros ahora. La boca de mamá se abrió y luego se cerró nuevamente. Sus ojos se movían entre nosotros como